11. El precio de la libertad. Tendríamos que haber intervenido antes, se lamentó el mago Glorfatell cuando la batalla sobre el puente tomó un mal cariz. Se dispuso a actuar, pero una fuerte mano enana lo sujetó por el hombro. Se volvió para mirar a Ambergris. Nah, es como te dije que sería, y si lo hubieras hecho nos habrían matado a todos, replicó la enana. La gente de la ciudad está observando, no lo dudes. Glorfatell miró a su alrededor. Era cierto, la mayor parte de los postigos estaban abiertos, al menos un poquito. No te lo decía yo, dijo Ambergris, y señaló a una esquina un poco más lejos donde se había reunido algo de gente. ¿Gente del lugar armada? Ya están oliendo su libertad y quieren apoderarse de ella. A Draigokik no le va a gustar nada. Menos le gustaría si perdieras a la mitad de tus fuerzas. Lord Alegni eligió su camino, siempre. Quería pelea y tuvo pelea. La enana miró puente arriba justo en el momento en que la pantera saltaba sobre el tiflin. Gruñó la enana. Lo ha cogido. Glorfatell miró a su grupo de Cabesdan y asintió. Artemis Entreri se enderezó sin tardanza. Su dolor había desaparecido, su esclavitud ya no existía. Se apartó tambaleante de las figuras difusas de Alegni y Genwibar, tratando de entender lo que había pasado, tratando de recuperar la compostura. Dalye, a quien no afectaba esa ambivalencia, no se detuvo. Se puso de pie de un salto haciendo caso omiso de los cortes y magullones y se lanzó con ansia sobre el lugar, donde había estado Alegni, azotando el aire con furia impotente. ¡Muere! Gritaba como si el tiflin estuviera todavía allí. Genwibar. El grito que sonó al otro extremo del puente hizo mirar a Entreri, que vio a Drist que se acercaba a él, tambaleándose con la estatuilla de ónice en la mano. Entreri se preocupó. ¿Podría ser que Drist fuera a por él después de su traición anterior? Pero pronto se olvidó del Drau porque le llamó la atención una escena que tenía lugar detrás de Drist. Dalye, dijo con tono sombrío. Dalye, la batalla no ha terminado. Más allá del puente, en la plaza, estaba Efren. Su figura contrahecha se estremecía de rabia. Y junto a él se vislumbraban las fuerzas Samovar, por lo menos 100 efectivos. Dalye. Insistió hasta que ella por fin interrumpió su estallido de furia para prestarle atención. Los voy a matar a todos, prometió la elfa entre dientes. Llama a tu unicornio, Drau, dijo Entreri mientras sacaba el símbolo encantado que lo comunicaba con su corcel pesadilla. Cuando Drist hizo una pausa para mirarlo, señaló a espaldas de él. Drist miró por encima del hombro y después otra vez a Entreri, enseñándole la estatuilla de ónice. Drist realmente parecía vencido en ese momento. Un destello de impotencia había reemplazado a la máscara de estoicismo que solía lucir. Tenemos que irnos, dijo Entreri. Drist ni se movió, solo miraba la estatuilla. Después, le prometió Entreri. Drist asintió por fin y echó mano de su silbato, pero hizo una pausa antes. ¿Y la espada? Preguntó corriendo hasta la barandilla del puente. Llévate a Dalye. Le dijo. Me reuniré con vosotros en el bosque de Neverwinter. Y dicho esto, Drist salió a todo correr hacia el extremo más lejano del puente, después saltó sobre la barandilla y se perdió de vista. Yo misma la recuperaré, gruñó Dalye, y echándose la capa por encima de la cabeza se convirtió en un cuervo gigante. Después les lanzó un potente graznido a los Adobar que se aproximaban, un graznido desafiante. Vete de una vez, idiota, le dijo Entreri, y arrojando su símbolo hizo acudir a su corcel pesadilla. Recogió su espada y saltó sobre el caballo demoníaco. Por reflejo miró un momento el lugar donde solía llevar su daga, antes de recordar con satisfacción que el arma había ido al páramo de las sombras clavada en las entrañas de Erzgo Alegni. Tal vez deberías venir conmigo, dijo Dalye el cuervo, cuya voz tenía un tono más agudo y más brusco en su forma alada. Mientras hablaba, señaló al otro extremo del puente y a las huestes Sadovar que se estaban reuniendo también allí. Daría la impresión de que al final fue Erzgo Alegni el que nos atrapó a nosotros, y no al revés. Artemis Entreri pasó por alto ese último comentario, estaba considerando sus opciones.
Podía meterse sin problema en el río, con la pesadilla que amortiguaría la caída, como había hecho al saltar de la torre árbol de Silora Sam. O podía ir con Dalye, pero, ¿confiaba realmente en que ella se alejara volando? Su rabia rayaba en la locura. Esa forma en que se había lanzado contra Alegni, el veneno que destilaba ahora cada una de sus palabras. Allí había algo más, una herida profunda que él todavía no había entendido pero que le resultaba demasiado familiar. Estaba a punto de despedir a su montura y salir volando con Dalye cuando se encontró con la decisión tomada, porque en la plaza que había en la dirección por donde habían llegado, surgió una gran conmoción y se oyó el sonido de cuernos y gritos de batalla. Tanto Entreri como Dalye se volvieron para presenciar el espectáculo, ya que aparecieron de golpe los ciudadanos de Neverwinter con Yelbus Grinch a la cabeza, armados y listos para pelear con sus puños si era necesario. Una revuelta, dijo Entreri entre dientes. Se volvió hacia Dalye, pero ella ya había remontado vuelo y se estaba incorporando a la batalla. Entreri acicateó a su pesadilla y lo puso al galope. Los fieros cascos resonaron en las piedras del puente. Era posible que se hubiera perdido los últimos momentos de Erzgoalegni, pero había algo más importante: había conseguido escapar de Erzgoalegni. Efren miró atónito a su alrededor cuando la gente de Neverwinter empezó a bajar a la plaza atacando los flancos de sus fuerzas incluso antes de que éstas entendiesen que tenían encima a un enemigo. ¿Cómo era posible que los ciudadanos se hubieran enterado de lo que estaba pasando? ¿Cómo podían estar tan preparados para aprovechar esta oportunidad inesperada? Nada de aquello tenía sentido para él. Estudió el panorama, tratando de encontrar una forma de conducir a los Sadobar a la victoria. Entonces observó la llegada del cuervo, de Dalye, seguida de cerca por aquel peligroso asesino. Y estaba además ese Drow, de pie en una piedra en medio del río, abriéndose camino hacia el borde de los cimientos del puente y llevando la espada de Alegni. Demasiadas variables, pensó, meneando la cabeza. Todo era caótico e impredecible. Miró al cuervo gigante que descendía hacia donde él estaba, y tuvo unas ganas locas de descargar sobre él la furia de su magia. Pero aquella maldita pantera había consumido tantos de sus recursos. Efren pasó la frontera hacia las sombras, volvió al páramo de las sombras. El mago Glorfatel miró a la enana que tenía a su lado. No vale la pena tantas pérdidas, dijo Ambergris. Draigo estará esperando para oír tu explicación. Glorfatel asintió con la cabeza, después hizo una seña a los demás nobles Sadobar, los comandantes de esta fuerza, dando su permiso. Solo a los neterilianos nobles y guerreros de gran categoría les estaba permitido el paso hacia las sombras, pero los que poseían esa capacidad hicieron uso de ella, y eran, en todos los casos, los jefes de los diversos pelotones, los comandantes y los paladines. Solo quedaron los sombríos plebeyos, en flagrante inferioridad numérica y desorganizados, enfrentados a un grupo de gentes duras que luchaban por lo que era suyo. Y contra ellos iba también el hombre al que muchos conocían como Barrabus y que, habiendo sido otrora su principal campeón, ahora los mataba sin piedad. Y contra ellos iba Dalye, que antes había sido la campeona enemiga, a veces un cuervo gigantesco, otras veces la guerrera elfa a la que antes y todavía en ese momento temían tanto. De haberse impuesto Alegni en el puente, se habrían apoderado de la ciudad sin problema. De no haber huido Efren y los demás, tal vez habrían tenido una oportunidad. Glorfatel recordó las instrucciones de Draigo Kik, y la decisión no le resultó difícil. No dio el paso a las sombras, como había hecho Efren. En lugar de eso abrió un portal en medio de la plaza, una puerta reluciente negro purpúrea, e invitó a sus subordinados a abandonar el campo de batalla. Fui yo quien los llamó, lo tranquilizó Ambergris. En ese momento, a Glorfatel parecía importarle poco y, de hecho, fue el primero en utilizar su puerta dimensional. Aunque no el último, por cierto. Muchos sombríos murieron, muchos escaparon por la puerta o incluso abandonaron la ciudad por encima de las murallas, y muchos otros, en especial los del extremo más distante del puente, se rindieron, porque la batalla de Neverwinter se transformó rápidamente en una derrota aplastante. Luchando del lado de la guarnición de Neverwinter estaba Ambergris, de los Advaro Maul, porque con un simple giro de una de las cuentas negras de su sarta de perlas encantadas, la enana había convertido la apariencia de sustancia de sombra en polvo del camino. Era evidente que sabía quién iba a ganar,
y Ambergris siempre prefería combatir en el lado ganador. En medio de la batalla estaba Arunica, espada en mano. Más de un Sadobar saltó sobre la mujer de aspecto tan normal pensando que sería presa fácil, y acabó muerto un instante después. Observando cómo caían las filas de los sombríos, la súcubo supo que había jugado muy bien sus cartas. La amenaza Tallana había sido derrotada, y ahora habían puesto en fuga a los Sadobar. La soberanía no tardaría en volver, y aunque así no fuera, Arunica sabía que encontraría un lugar destacado. Temblando y sorprendentemente libre de manchas de sangre, el hermano Antus llegó hasta ella tambaleándose y hecho un mar de lágrimas. Por un momento, Arunica lo miró y se preguntó si habría sufrido alguna herida seria. Pero no, pronto se dio cuenta de que eran lágrimas de felicidad. He sido un necio al dudar de ti, le espetó el monje. Arunica le brindó una afectada sonrisa y a continuación lo derribó a tierra con un fuerte puñetazo. No vuelvas a cometer ese error, le advirtió. Venga, mujer, ¿no tenemos enemigos suficientes con los que combatir? Dijo una voz a sus espaldas, y al volverse, Arunica vio a Yelbus Grinch que se acercaba. A diferencia de Antus, este sí que había tenido su dosis de batalla ese día, su buena dosis a juzgar por las salpicaduras de sangre que tenía por todas partes. Neverwinter es libre, dijo. Gracias a ti. Nada de eso, respondió Arunica, que realmente no quería que la considerasen como la instigadora de esta revuelta ni tampoco como una figura decisiva en la derrota de Alegni. Al fin y al cabo no había que descartar la posibilidad de que los neterilianos volvieran con refuerzos. Echó una mirada al puente, atrayendo hacia allí la atención de Yelbus Grinch para que viera al otrora campeón de Alegni de pie cerca del borde, y al explorador Drow avanzando hacia él con la poderosa espada del jefe Tiflin. Mientras estaban mirando, un cuervo gigantesco bajó desde el aire recuperando la forma de Dalye. Gracias a ellos, corrigió Arunica. En la mano derecha, Drist sostenía la espada de hoja carmesí por uno de los gavilanes de la cruz decorativa, con el metal apretadamente cubierto con vendajes. En la otra mano, el Drow llevaba la estatuilla de ónice de la pantera. Seguía llamando a Genwibar cuando Entreri montó en su corcel demoníaco para unirse a él. El Drow sabía que era inútil llamar a Genwibar, porque tenía la sensación de que la pantera estaba fuera de su alcance, fuera del radio de invocación de la estatuilla. Dalye se posó junto a ellos y recuperó su aspecto de elfa. Era evidente que no estaba contenta. Drist no necesitaba preguntarle por qué, pues sabía que no había presenciado la muerte real de Erzualegni. Y lo peor era que Drist se temía que Erzualegni pudiera haber escapado a su ataque al desmaterializarse. Si esa posibilidad lo inquietaba a él, como no iba a inquietar a Dalye, cuyo odio por el Tiflin era el más profundo que Drist hubiera visto jamás. Deberías haber dejado eso en el río, dijo Entreri meneando la cabeza, evidentemente contrariado y también temeroso. ¿Dónde pudiera encontrarla cualquier ciudadano de Neverwinter? Preguntó Drist. La espada lo superaría. La espada lo devoraría, dijo Drist, o lo esclavizaría. El Drow miró a Entreri con dureza, mostrando su decepción. ¿Sacrificarías así a una persona desprevenida? Haría lo que fuera por liberarme de esa maldita espada. No te dejaría marchar, replicó Drist. No importa que otros esclavos pudiera encontrar la garra, volvería a ti y te obligaría a volver a ella. ¿Qué hago entonces? ¿Cogerla y empuñarla? Drist lo miró, pero instintivamente alejó la espada de él. Algo sabía de armas sensitivas, artefactos de gran poder y ego potente, y comprendía que Entreri, tras décadas de esclavitud, no podría ni de lejos controlar a la garra de Keren, ya fuera que la empuñara o no. Entreri también lo sabía. Drist se percató de ello cuando el asesino se rió de lo absurdo de su propia pregunta. Entonces destrúyela, le sugirió Dalye. Y entonces seré polvo, dijo Entreri, y lo dijo con convicción. Se rió otra vez con tristeza y resignación. Lo que debería haber sido hace ya medio siglo. Dalye lo miró con una expresión alarmada que hirió a Drist de una manera desproporcionada. Destrúyela, accedió Entreri. No podrías hacerme mayor favor que liberarme del vínculo que me une a la garra de Keren. Debe de haber otra forma, dijo Dalye casi con desesperación. Destrúyela, repitió Entreri.
Das por supuesto que podemos hacerlo, le recordó Drizzt. Él sabía que no es tan fácil deshacerse de los artefactos poderosos. Pero aún no había terminado de decirlo cuando ya había encontrado la respuesta. Miró a Dalje y supo que ella también lo había entendido. Porque ella, igual que Drizzt, había sido testigo de una fuerza mucho más poderosa que la garra de Keren, con una magia y una energía más antigua y más primaria que la de los encantamientos que llevaba incorporados. Esta magnífica y maligna espada. Dalje se posó junto a ellos y recuperó su aspecto de elfa. Era evidente que no estaba contenta. Drizzt no necesitaba preguntarle por qué, pues sabía que no había presenciado la muerte real de Erzualegni. Y lo peor era que Drizzt se temía que Erzualegni pudiera haber escapado a su ataque al desmaterializarse. Si esa posibilidad lo inquietaba a él, ¿cómo no iba a inquietar a Dalje, cuyo odio por el Tiflin era el más profundo que Drizzt hubiera visto jamás? Deberías haber dejado eso en el río, dijo Entreri meneando la cabeza, evidentemente contrariado y también temeroso. ¿Dónde pudiera encontrarla cualquier ciudadano de Neverwinter?, preguntó Drizzt. La espada lo superaría. La espada lo devoraría, dijo Drizzt, o lo esclavizaría. El Drow miró a Entreri con dureza, mostrando su decepción. ¿Sacrificarías así a una persona desprevenida? Haría lo que fuera por liberarme de esa maldita espada. No te dejaría marchar, replicó Drizzt. No importa que otros esclavos pudiera encontrar la garra, volvería a ti y te obligaría a volver a ella. ¿Qué hago entonces? ¿Cogerla y empuñarla? Drizzt lo miró, pero instintivamente alejó la espada de él. Algo sabía de armas sensitivas, artefactos de gran poder y ego potente, y comprendía que Entreri, tras décadas de esclavitud, no podría ni de lejos controlar a la garra de Keren, ya fuera que la empuñara o no. Entreri también lo sabía. Drizzt se percató de ello cuando el asesino se rió de lo absurdo de su propia pregunta. Entonces destrúyela, le sugirió Dalje. Y entonces seré polvo, dijo Entreri, y lo dijo con convicción. Se rió otra vez con tristeza y resignación. Lo que debería haber sido hace ya medio siglo. Dalje lo miró con una expresión alarmada que hirió a Drizzt de una manera desproporcionada. Destrúyela, accedió Entreri. No podrías hacerme mayor favor que liberarme del vínculo que me une a la garra de Keren. Debe de haber otra forma, dijo Dalje casi con desesperación. Destrúyela, repitió Entreri. Das por supuesto que podemos hacerlo, le recordó Drizzt. Él sabía que no es tan fácil deshacerse de los artefactos poderosos. Pero aún no había terminado de decirlo cuando ya había encontrado la respuesta. Miró a Dalje y supo que ella también lo había entendido. Porque ella, igual que Drizzt, había sido testigo de una fuerza mucho más poderosa que la garra de Keren, con una magia y una energía más antigua y más primaria que la de los encantamientos que llevaba incorporados. Esta magnífica y maligna espada. Parte 2. Un destino común. Mis pensamientos se me antojan inalcanzables, como serpientes reptantes que se enroscan y se desenroscan unas encima de otras, encogiéndose y disparándose hasta quedar fuera de mi alcance. Se hunden en aguas tenebrosas donde no puedo seguirlos. Una de las verdades más extendidas de la vida es que todos damos por sentadas cosas que son, así, sin más. Una vez transcurrido el tiempo suficiente, un cónyuge, un amigo, una familia o un hogar pasan a ser la normalidad aceptada de nuestras vidas. Hasta que no nos enfrentamos a lo inesperado, hasta que lo normal desaparece, no llegamos a apreciar realmente lo que antes tuvimos. He dicho esto, he conocido y sentido esto tantas veces. Sin embargo, otra vez siento que me tambaleo, y las serpientes se deslizan por mi lado, se burlan de mí. No puedo darles alcance, no puedo desenredar sus cuerpos entrelazados. Lo mismo sucede con la persona enferma que de repente debe enfrentarse a la mortalidad, cuando las cadenas paralizadoras del concepto, para siempre, se rompen. Cuando el tiempo se acorta, cada momento se convierte en algo importante. A lo largo de mis viajes he conocido a varias personas que, cuando un clérigo les dijo que no les quedaba mucho tiempo de vida, me confesaron que su enfermedad era el mayor acontecimiento de su existencia. Insistían en que los colores se volvían más vívidos, los sonidos más agudos y significativos y placenteros, y las amistades más entrañables.
La ruptura de la rutina normal da nueva vida a la persona. Esto es paradójico, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, el catalizador es la inminencia de la muerte. Sin embargo, aunque lo sabemos, aunque seamos personas curtidas, no podemos prepararnos para esto. Yo sentí esta perturbación en la superficie del lago sereno en que se había convertido mi vida, cuando la plaga de los conjuros afectó a Catibria y después, incluso de manera más acuciante, cuando ella y Regis me fueron arrebatados. Se activaron todos mis puntos sensibles, las cosas no tendrían que haber sido así. El trabajo duro y el esfuerzo nos habían permitido sortear tantas cosas que nosotros, los 4 que quedábamos de los compañeros del salón, estábamos dispuestos a recibir la justa y debida recompensa, aventuras y diversión a placer. No tengo conciencia de haber dado por supuestos a esos 2 queridos amigos, aunque su pérdida tan inesperada y tan abrupta sin duda quebró la serenidad de las aguas tranquilas que había encontrado en mi entorno. Un lago de corrientes tumultuosas y de escurridizas serpientes de pensamiento discordante por todos lados. Recuerdo mi confusión, mi rabia, una rabia impotente. Me aferré a Harlasle porque necesitaba algo a lo que aferrarme, un objeto sólido y una esperanza sólida que impidiesen que la corriente me arrastrara. Lo mismo me sucedió con la partida de Wulfgar, cuya decisión de abandonarnos realmente no fue inesperada. Y lo mismo con Bruene. Recorrimos juntos un camino que sabíamos cómo acabaría. La única duda era cuál de los 2 moriría primero ensartado en una lanza enemiga. Siento que hace mucho me blindé debidamente contra esta trampa de aceptar simplemente lo que es con la falsa creencia de que lo será para siempre. En casi todos los casos. Casi, ahora lo veo. Hablo de los compañeros del salón como si fuéramos 5, luego 4 cuando Wulfgar partió. Aún hoy reconozco mi error, tuve la misma descripción al alcance de la mano cuando escribí, nosotros 4. No éramos 5 al principio, sino 6. No éramos 4 cuando Wulfgar se marchó, sino 5. No éramos 2 cuando nos arrebataron a Catibria y a Regis, sino 3. Y es a la que casi nunca tengo en cuenta, es a la que me temo que doy por sentado demasiado a menudo. Es la más vinculada al corazón de Drizzt Do'Urden. Y ahora, las serpientes vuelven, multiplicadas por 10, se retuercen alrededor de mis piernas, fuera de mi alcance, y me tambaleo porque el terreno que piso ya no es firme, porque las arenas se mueven y se ondulan bajo las olas que chocan, porque el equilibrio que he conocido me ha sido arrebatado. No puedo llamar a Genwibar. No lo entiendo. No he perdido la esperanza. Sin embargo, por primera vez, con la estatuilla de Oniz en la mano, la pantera, mi querida amiga, no responde a mi llamada, tampoco yo siento su presencia respondiendo con un rugido a través del panorama. Se introdujo en el páramo de las sombras con Erzgoalegni, o fue a algún otro lugar, desapareciendo en la negra niebla del puente alado de Neverwinter. Percibí la distancia poco después, una enorme extensión entre nosotros, demasiado lejos para poder llegar con la magia de la figurita. No lo entiendo. ¿No era eterna Genwibar? ¿No era la esencia de la pantera? Semejante esencia no puede ser destruida. De eso no hay duda. Pero no puedo llamarla, no puedo oírla, no puedo sentirla a mi alrededor ni en mis pensamientos. ¿Qué camino es este en el que me encuentro? He seguido con Dalye una senda de venganza, no, detrás de Dalye, porque no me cabe duda de que es ella la que guía mis pasos. Así recorrí kilómetros para matar a Silora Sam, y no puedo decir que fuera un acto ilegítimo, ya que había sido ella la que había liberado al primordial y desencadenado la devastación que asoló Neverwinter. Estoy seguro de que derrotar a Silora fue una causa justa y digna. Y después, otra vez de regreso a Neverwinter para llevar a cabo la venganza contra este Tiflin, Erzgoalegni, y ni siquiera sé cuál fue su delito. ¿Justifica mi lucha el hecho de saber que mantuvo a Artemis Entreri en la esclavitud? Asimismo, ¿puedo justificar la liberación de Artemis Entreri? A lo mejor su esclavitud era realmente una pena de prisión por una vida mal vivida. ¿Era entonces este Alegni un carcelero encargado de controlar al asesino? ¿Cómo puedo saberlo? Meneo la cabeza cuando considero la realidad, que tengo como amante a una elfa a la que no entiendo, que sin duda ha cometido actos con los que jamás me asociaría a sabiendas. Me temo que ahondar en el pasado de Dalye me revelaría muchas cosas,
demasiadas cosas, y por eso prefiero no profundizar. Que así sea. Y lo mismo puede decirse de Artemis Entreri, salvo que he elegido aceptar la posibilidad de su redención, aceptar quién fue y lo que fue y confiar en que tal vez, a mi lado, pueda corregirse. Siempre se rigió por un código de honor, por un sentido del bien y el mal, aunque horriblemente distorsionado a través del prisma de su afligida mirada. O sea que soy un tonto. ¿Con Dalye? ¿Con Entreri? ¿Un tonto de conveniencia? ¿Un corazón solitario a la deriva en aguas demasiado batidas y procelosas? Y también un corazón airado, demasiado marcado para permitirse esperanzas que ahora sé que son falsas. He ahí el problema, y el más doloroso de todos los pensamientos. Estas son las preguntas que quisiera hacerle a Genwibar. Claro que ella no podría responderlas, y sin embargo sí que podría. Con los ojos, con su sola mirada, con su sincero escrutinio que me recordaría que debo mirar en mi propio corazón con la misma honestidad. Las ondas, las olas, las corrientes encontradas, me traen y me llevan y me arrastran, y no puedo hacer pie ni tomar un rumbo. Debería temer ese remolino inesperado, esos giros a derecha e izquierda, a lugares que yo no elijo. Debería, y sin embargo no puedo negar que todo esto me atrae, que Dalye, más imprevisible que el camino, me atrae, y que Entreri, ese vínculo con otra vida, en otro mundo y en otro tiempo, también me atrae. La presencia de Artemis Entreri complica mi vida, sin duda, y sin embargo me retrotrae a una época más simple. Los he oído bromear y los he visto mirarse. Son más parecidos, Entreri y Dalye, más de lo que cualquiera de ellos se parece a mí. Comparten algo que yo no entiendo. Mi corazón me dice que debería dejarlos. Pero es una voz lejana, quizá tan lejana como Genwibar. Drist Dourden.